El Espíritu Santo va a estar ahí acompañándome, porque la palabra que me dio creo que es una palabra de gran bendición para todos nosotros, ¿sí? Yo como parte del cuerpo de Cristo creo que es una palabra maravillosa, ¿sí? Del cual Él nos habla, como toda su palabra Él nos habla. Pero Habacuc es un libro que me fascina por el hecho de que mi nieto Noah lo escucha todo el tiempo, ¿sí? Y es un lindo tema, es una linda palabra, ¿sí? Para que nosotros nos podamos dar cuenta que Dios nos ama tal cual somos, ¿sí? Que Él nos eligió desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, nos separó, ¿sí? Y quizás yo muchos años estuve en el mundo sin querer venir a la casa de Dios o procesando otra religión, siendo católica, después, no sé, testigo de Jehová, los mormones, ¿sí? Hasta que llegué acá. Sí, si bien más estuve en lo católico, ¿sí? Pero Dios me trajo a este lugar, hace unos años atrás, ¿sí? En mi búsqueda de Él, en mi anhelo de conocerlo, Él me trajo acá, ¿sí? Y hoy tengo el enorme placer, ¿sí? De estar acá hablándole a ustedes, ¿sí? Como persona, sin mucha sabiduría, sin mucho nada, igual que ustedes, ¿sí? Solo esperando que el Espíritu Santo me hable, ¿sí? Yo, como les decía, voy a hablar de Habacuc, pero el cual es algo es un libro que me gusta mucho y me apasiona, ¿sí? Yo voy a leer en Habacuc 3, ¿sí? En los versículos 17 al 19, ¿sí? Creo que es lo que más nos tiene que dar el saber de que Dios está a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todos nuestros pecados, ¿sí? Yo lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca y no haya uva en la vid, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué hermosa palabra, ¿sí? Si nosotros leemos Habacuc desde el capítulo 1, porque son 3 capítulos, ¿sí? Habacuc es un apóstol, ¿sí? Que predecía, ¿sí? El futuro a través de la visión, ¿sí? Él amaba a Dios. En su comienzo se cree que él vivió una temporada en la cual los judíos, ¿sí? Judá, vivían una religión verdadera, ¿sí? Temeroso de Dios, que no significa que temeroso en el sentido que se respetaba lo que Dios decía, ¿sí? No miedo, temor ante lo que ellos hacían ante Dios, ¿sí? Pero resulta, ¿sí? Que en ese tiempo vivía el rey Josías, ¿sí? Y este rey dice que es el último rey bueno de Judá, ¿sí? Después, cuando él fallece, viene Joasec, ¿puede ser? Este era tan malo que solamente gobernó 3 meses, ¿sí? Y luego vino Joaquín, ¿sí? Otro también rey que era malo, pero vivió 11 años en el reinado, ¿sí?
En todo este tiempo, después que murió el rey Josías, ¿sí?, el pueblo de Dios dejó de obedecer a Dios. Comenzó, ¿sí?, haciendo un pecado, otro pecado. Como ellos veían que Dios no le castigaba rápido, que no refrenaba las cosas malas que ellos estaban haciendo, ¿sí?, la desobediencia, la deshonra, el querer vivir como ellos mismos, el de valerse por ellos, el de no pensar de que Dios es nuestra fuerza, de que Dios es el que nos tiene que sostener, ¿sí?, por sobre todas las cosas, ¿sí? Como ellos veían que Dios no le castigaba, empezaron a hacer barbaridades, ¿sí?, barbaridades. Y este profeta amaba tanto a Dios, amaba tanto al pueblo de Dios, que un día él fue y oró y le cuestionó a Dios, ¿sí? Y eso podemos encontrar en Habacuc primero. Dice que él le cuestiona a Dios. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes, clamó. Pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que lo justo, de manera que la justicia se ha corrompido. ¿Sí? En cierta manera, sí, en este tiempo, aunque no quiero comparar, pero sí, en este tiempo estamos casi en ese mismo tiempo, ¿sí? Que las personas que tienen poder, las personas que no buscan de Dios, son los que tienen más beneficencia, ¿sí? Más cosas adquiridas, tienen más seguidores, no sé, poseen todo lo que ellos quieren, ¿sí?, sin seguir a Dios, ¿sí? Entonces Dios le responde a Habacuc diciéndole: observa las naciones, mírenla y asómbrense, pues estoy haciendo algo en su propio día, algo que no creerían aun si alguien le dijera, ¿sí? Dios en silencio estaba preparando, ¿sí?, el castigo a su pueblo. Y él le cuenta a Habacuc cómo iba a ser su castigo. Su castigo iba a recibir a través de un pueblo muy bárbaro, ¿sí?, un pueblo que, como yo le decía, se valía de lo que ellos podían. Ellos se creían enormes, ¿sí? Ellos creían que nadie, absolutamente nadie, ni Dios, iba a poder destruirlos, ¿sí?, que eran los caldeos. Y el pueblo de Judá iba a recibir su castigo, su corrección a través de ese pueblo. ¿Y qué le pasó a Nehemías cuando se enteró de esto? ¿Sí? Nehemías se puso muy mal porque le dio el de pensar: ¿cómo puede ser que Judá, que es un pueblo mucho menos pecaminoso que los caldeos, van a ser destruidos por eso? Porque él sabía, toda la gente en ese tiempo sabía, que en el pueblo donde llegaba no quedaba absolutamente nada, quedaba vacío. Se llevaban a los reyes, a sus hijos, se llevaban sus cosas. Ese pueblo quedaba completamente sin poder ser habitado y sin tener habitantes. Y Habacuc pensaba: el pueblo es pecador. El pueblo dejó de mirar a Dios. Pero también él amaba a Dios
y él sabía que Dios amaba a su pueblo. Entonces le siguió la segunda inquietud, ¿sí? Y entonces va y habla con Dios y le dice, pero papá, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a destruir a tu pueblo? ¿Sí? Pero esa era la forma en que Dios, ¿sí? Buscó para que Judá fuera, ¿sí? Luego de muchos años, ¿sí? Fuera construido nuevamente, ¿sí? Como decía, este pueblo destruía todo, ¿sí? Y también podemos decir que este pueblo de justicia no sabía nada, ¿sí? Podemos decir que este pueblo, sí, era muy, muy malo, ¿sí? También podemos decir que a través de la Biblia podemos leer en Salmo 73, 22, 3, donde el salmista David decía, ¿sí? Que él decía que en su momento su pueblo estaba como en aquel tiempo, ¿sí? Se volvió malo, se volvió pecador. Le dio la espalda a Dios, ¿sí? Y se acercaron gente del cual hicieron dudar, ¿sí? Con sus preguntas, como quizás a ustedes le pasa ahora, ¿sí? Pero ¿vos creés que Dios vive? ¿Vos creés que Dios es justo? Mirá lo que pasa acá, mirá lo que pasa allá. Mirá a los jubilados no tienen para comer, mirá a los chicos que tienen una discapacidad, les cuesta tener una obra social, conseguir turno, conseguir acompañantes, ¿sí? Yo trabajé por mucho tiempo como enfermera domiciliaria, ¿sí? Y en el anteúltimo trabajo que yo tuve, cuidaba una nenita de 10 años. Esa chica tenía la suerte de tener un montón de acompañantes, sí, que le venían a hacer su terapia en la casa. Y bueno, conociendo a la gente, después uno comienza a hablar, yo soy cristiana, y no sé acá, conversar acá, uno va tomando confianza. Y una de esas tantas veces que yo hablaba de las cosas maravillosas que Dios hizo en mi vida, una kinesióloga me preguntó, Rosa, parece que lo que vos decís es verdad, es cierto. Mírala a esta nena, tan inocente, tan pura, no hizo nada. Mirala en la condición que está. Ella no se podía valer sola. Ella era una muñequita, así que había que hacerle absolutamente todo. Y en ese momento yo le pude contestar a ella que eso no es causa de Dios. Eso son circunstancias que uno no sabe por qué. A una criatura chica, a una persona le puede pasar eso. Que eso es causa quizás de una mala decisión de los padres, de la genética, pero no es de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos sufrimiento en nuestra vida, ¿sí? Ustedes como papá, sí, los que son papás, todavía ustedes no son, pero cuando sean papá, van a ver que es muy difícil, ¿sí? Que nuestros hijos sufran, ¿sí? Muchas veces preferimos sufrir nosotros porque nosotros tenemos una forma o buscamos una forma de calmar nuestros dolores, nuestras enfermedades, ¿sí? Pero no podemos valernos cuando un hijo está con algunas condiciones, ¿sí? De dolor o de situación del cual no se puede movilizar, ¿sí? Y bueno, como yo le digo, en aquel entonces Dios le dijo que iba a venir una destrucción para esa gente que pecamos, ¿sí? Y hoy día, como yo le decía, nos hacemos muchas de estas preguntas que hacía Habacuc. Le preguntamos a Dios. O quizás yo sí le pregunto mucho a Dios, ¿sí? Y mucho tiempo yo me sentía mal porque decía, yo le cuestiono a Dios, yo le cuestiono a papá, a la persona perfecta, a la persona que me da todo a pesar de cualquier cosa que yo tuviera, circunstancia mal, pero Él me da, ¿sí?
Y una de las prédicas que hizo la hermana Karina, ¿sí? Hace un tiempo atrás, yo entendí de que yo le podía cuestionar a Dios, ¿sí? Pero la podía cuestionar con respeto, ¿sí? Sin teniendo en cuenta siempre que Él es nuestro papá, que Él tiene el motivo y la causa por el cual nosotros estamos pasando esa necesidad o esas circunstancias, ¿sí? Y como era, y en Habacuc 2, en el capítulo 2, ¿sí? Del 2 al 20, Dios responde, ¿sí? Que va a mandar a Babilonia, que destruya a Judá. Pero también le dice cómo Babilonia va a ser destruido. Porque ese pueblo era orgulloso, porque ese pueblo pensaba que él podía todo por sí solo. Y no, ¿saben qué no? Dios le dio la oportunidad que destruya, porque él necesitaba corregir a su pueblo. Necesitaba que su pueblo vuelva de vuelta a mirarlo, ¿sí? Después de mucho tiempo, Dios vuelve a reunir a su pueblo, pero en ese momento era justo que su pueblo se disperse, que vea las bendiciones que Dios le dio como papá, que Dios le protegió, que Dios le dio victoria, que Dios le dio todo, absolutamente todo lo que ellos tenían, ¿sí? Y que ellos perdieron porque, ¿cómo era? Porque dejaron de mirar a Dios, porque dejaron de seguir a Dios. Y hoy yo creo que Dios nos habla así, de que nosotros, a pesar de todas las cosas que podemos tener mal, tenemos que acercarnos a Él. Y yo sé que se pasa mucho desierto en este caminar en el Señor. Yo sé que quizás es más difícil buscar de Dios, buscar de sus cosas, ser agradable con nuestro pensamiento, con nuestro acto, con nuestro hacer a Dios. Es mucho más difícil, ¿sí?, que vivir las cosas del mundo, ¿sí? Porque en el mundo vamos a conseguir riqueza, porque el enemigo va a hacer que tengamos riqueza, que tengamos todo lo que nosotros pensamos que es bueno para nuestra vida. Y no es así, ¿sí? En el mundo perdemos lo más importante, que es nuestra vida eterna, ¿sí? Por eso Dios nos llama todo el tiempo. Muchas veces estamos en el camino de Dios, otras tantas veces nos alejamos. Por esto de que dejamos que el enemigo nos hable, nos endulce el oído y el pensamiento. Permitimos ver lo que el enemigo quiere que veamos. Pero ahí está Dios. Siempre digo como el gran ejemplo de ese papá que espera ansioso la llegada de ese hijo pródigo, que un día decide irse, que un día decide tomar lo que tiene irse, a recorrer al mundo, a ver lo que es vivir en el mundo, ¿sí? Dios es así. Nos equivocamos, nos rebelamos contra Él, le soltamos la mano, caminamos otro camino, pero Dios está ahí esperándonos, ¿sí? Y esto Dios nos quiere decir a nosotros, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, que buscarles a Él, que aunque nos equivoquemos, ¿sí?, aunque nos alejemos, que volvamos a Él, que no permitir que el enemigo nos siga endulzando el oído diciendo no. Pero si vos te fuiste, ¿vos qué te crees que tu papá te va a recibir después de todo lo que hiciste? Después de que no ayudaste, después las cosas que uno haga, ¿sí? Permitamos que el Espíritu Santo nos hable, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos dejó Jesús cuando se fue a preparar ese gran lugar, esa gran fiesta para cuando
Él no vuelva a buscar, ¿sí?, al Espíritu Santo. Aferrémonos, ¿sí?, y tengamos en cuenta que el que tiene que ser nuestra roca, nuestro fundamento, nuestro ánimo, nuestro todo, ¿sí?, tiene que ser Jesús. Él vino, murió, pasó por una sartén de cosas horribles, hizo todo ese proceso tan difícil para cualquier persona, pero yo creo que más aún para él, porque no pecó. Pero cuán grande fue el amor que él tuvo por su papá Dios y tuvo por la humanidad también, que obedeció. Y miremos, pensemos un poquito, papá Dios, su único hijo, su compañero, de crear el mundo, de crearnos a nosotros, de crear cada cosa que vemos. Ese compañero santo como él tuvo que venir a este mundo a pasar por todas las cosas que pasó, ¿sí? Nosotros le escupimos, le ignoramos, nosotros le rechazamos, nosotros le pegamos, porque cada latigazo que él recibió fue de una persona. Pero en eso está el ejemplo nuestro, porque en esa persona nosotros estábamos también dándole a Jesús, ¿sí? Y a pesar de todo eso, él ahí, confiando en su papá, él ahí siendo, me imagino yo por dentro, si yo no le obedezco a papá, esta humanidad que tanto amo no se va a salvar. Así que miren lo que importamos para Dios, miren lo que importamos para Jesús, ¿sí? Yo sé que nosotros como personas queremos ser aceptadas por lo que es nuestra sociedad, nuestro grupo familiar, ¿sí? Pero quizás muchos de nuestros familiares, quizás nosotros somos los que estamos viniendo por primera vez en la iglesia. O quizás yo, por ejemplo, hace años que vengo en la iglesia. Mi esposo estuvo un tiempo en la iglesia, pero se fue. Pero yo estoy acá. Porque Jesús me amó. Porque amó a cada hijo que me dio. A cada hija. A cada nieto. A cada nieta que me va a dar. Amó a mi esposo. Aunque él en este momento no quiere venir a la iglesia. Pero yo sé que Dios va a obrar en ese hombre, porque ese hombre es maravilloso. Él va a obrar porque tiene un buen corazón. Yo sé que Jesús va a obrar, así como va a obrar por mis otros hijos que no están en el camino de Dios. Muchas veces, como ustedes también, en eso de cuestionar a Dios, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no estuviste en ese momento cuando yo estuve mal? Quise abandonar. No lo voy a mentir. Quise dejar todo. Pero después, en mi calma, en ese momento donde yo me ponía a orar, Dios me hablaba. Dios me habló a través de una canción, a través de un mensaje de mis hermanas. Muchas veces un mensaje salvó mi camino. Y yo le agradezco a Dios y siempre pido bendición por esa persona que me mandó ese mensaje. Porque hoy yo estoy acá. Porque hoy yo no tengo ganas de morir. Hoy yo tengo ganas de vivir. Y quizás mi célula es chiquita, pero yo sé que Dios va a trabajar. Yo sé que Dios está trabajando primero en mí. Él me va a sanar, me va a fortalecer. Y de esa manera yo voy a poder, con el Espíritu Santo, ¿sí?, acercarme a otras mujeres. Y la verdad que es un gozo para mí estar acá, ¿sí?, y hablar, y hablarle y contarle. Porque por lo menos yo cuando preparo una palabra, ¿sí?, siempre hago todo como algo escrito, como algo para hablar, ¿no?
Pero me pasa que cuando yo estoy hablando de Dios, me pasa otras cosas, ¿sí? Me pasa lo que me mueve en mi interior, lo que yo le quiero transmitir a la otra persona. Porque muchas veces escribimos cosas lindas y podemos hablar cosas muy lindas, pero yo creo que vale mucho más lo que lo que Dios hizo en mi vida. Dios transformó mucho mi vida, mucho. Y aún tiene mucho más que transformar, muchísimo más. Porque como persona muchas veces quiero soltarle la mano. Y eso no tiene que pasar en mi vida. Sino que yo le tengo que mirar a Él, ¿sí? Con gratitud, ¿sí? Y bueno, y enseñarle a las demás personas que están al lado mío con ese cambio. Yo no sé cuánto tiempo, porque yo de verdad soy una persona bastante, las personas que me conocen de los años que yo vine acá, las primeras veces siempre me escondía. Me gustaba mucho hablar. Muchas veces sentí que me pasaba como una persona orgullosa, odiosa, no sé cómo ustedes me quieren llamar, por no saludar. Pero era mi miedo y mi vergüenza a presentarme ante otra persona. Pero Dios hasta eso transformó. Dios me hace que hoy yo pueda mirar a las personas y decirle, Él te ama. No permitas que el enemigo ponga esos pensamientos que te alejen. No permita que el enemigo haga que vos caigas en su trampa. Permití escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que te va a llevar por el camino correcto, ¿sí? Y bueno, como decía en el versículo, ¿sí? Aunque no tengamos nada para comer prácticamente, no tengamos nada, como decía, aunque mueran los animales, estén los corrales vacíos, aunque no haya olivo, pero tenemos que estar, sí, darle gracias a Dios y saber que Él nos da todos los días un día más para que podamos, sí, estar ante Él. Él nos ama. No sé cuál es el proceso que ustedes están pasando, porque cada uno tiene diferente proceso. Pero yo te digo, ora, habla. No te canses de hablar con Dios. No te canses de pedirle y no te desesperes si tu respuesta no llega. Espera. No te vayas porque hace un año, hace 2 años, 3 años que estás orando por algo y no llega. No te vayas porque Dios, como le decía Habacuc, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Tanto desastre, tanto maldad. Y vos estás callado, no haces nada para que tu pueblo se salve, para que tu pueblo vuelva a ser, mirarte a continuar. Pero Dios en silencio está obrando por cada causa de nosotros, por cada problema, por cada situación. No sé si todos saben, pero yo soy la mamá de Luisa. Luisa es un gran ejemplo, ¿sí? De estar con Dios, ¿sí? De creer en la promesa que Dios le dio. Y va a ser mamá, ¿sí? Va a ser mamá. Y es algo maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Es algo muy maravilloso. Porque ellos como pareja tenían el diagnóstico que no iban a ser papá. Y ahora estamos a 3 semanas de que Pedrito esté en nuestros brazos. Así que imagínense lo que Dios contesta, ¿sí? Otro gran motivo por el cual yo estoy en el camino de Dios se llama Noah. No es lo más maravilloso que me pasó en la vida.
es mi nieto. Nos encontramos con un diagnóstico de autismo. Qué difícil que fue esa situación. Pero ¿saben una cosa? Yo lo vi a la mamá y al papá de Noah ahí luchar. Y no aflojaron. Yo sé que muchas veces ellos quisieron dejar. Porque en esta sociedad, lamentablemente, no se consigue nada. Se tiene que caminar, se tiene que pagar. Pagar. Si querés un tratamiento, si querés algo, tenés que pagar. Pero Dios ahí les da la posibilidad de que ellos sigan en su camino. Y ¿saben qué? A pesar de todas las dificultades que tienen esos padres, Dios les da todas las herramientas para que no tengan todos los tratamientos, ¿sí? Y no les falta nada. Y otra gran cosa que yo puedo decir antes de terminar es que la pandemia, en mi casa no faltó nada. Y la pandemia hace un poquito tiempo que pasó. Pero en mi familia nunca faltó nada. Lo que se quería comer se comía. Nunca, gracias a Dios y a su bondad tan grande que tiene hacia mi familia, nadie se enfermó mal para perder la vida. Así que, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Sí? Por supuesto que como ser humana me caigo, como ser humana muchas veces quiero soltarle la mano a Dios. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me habla y me guía. De una u otra manera Dios me dice, no te vayas. Todo lo que te está pasando tiene solución. Solo tenés que esperar mi tiempo. Y en esta tarde yo te quiero decir eso. No te vayas del camino del Señor. No le sueltes la mano. Si necesitas hablar con alguien y yo vengo a la iglesia, acércate a mí. Si necesitas hablar con tu líder, hablas con la pastora, con el pastor. Habla. No te quedes con lo malo. Habla, porque hablando uno encuentra la solución. Uno encuentra el apoyo de la otra persona. Y la verdad que eso me hizo una laguna. Pero bueno, eso, yo le quería decir eso, ¿sí? Que estos tres libros de Habacuc nos hablan de la fe, de que tenemos que tener fe en Dios, de que Él nunca nos va a soltar, de que Él tiene cosas maravillosas. Y yo te voy a decir algo antes que termine, que la gente que hace mal y progresa, ya tiene su recompensa acá. ¿Sí? Nosotros cuando venimos a la iglesia y hacemos las cosas que Dios quiere, ¿qué hacemos? Estamos buscando lo mejor de lo mejor, que es la vida eterna. ¿Sí? Bueno, hasta acá nomás. Vamos a pararnos, ¿sí? Vamos a escuchar la alabanza. Cerramos nuestros ojos. Entreguemos en esta tarde nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial, que Él está ahí escuchando.